Pues muy bien, lo primero, saludo a todo el mundo, agradeceros el darme la oportunidad de estar aquí. Es un honor y es una responsabilidad porque hay a nivel que lleva la jornada con estos fenómenos de la naturaleza. Entonces, bueno, saludar también a nuestros compañeros de América, que ahora será ahí mediodía más o menos. Y bueno, pues encantado de poner mi granito de arena en este confinamiento que tenemos para hacer algo productivo. Quisiera agradecer y quisiera dar un ole por el colectivo de la fisioterapia, que lo está pasando muy mal con esta situación y que aún así, por responsabilidad y no por obligación, pues hemos cerrado nuestras consultas, nuestras clínicas, y bueno, estamos dando un ejemplo de profesionalidad espectacular. Ole por eso de la fisioterapia. Y bueno, pues en la media horita que tengo vamos a hablar de torsiones del miembro inferior, ¿de acuerdo? En los neonatos. Y claro, a mí me gustaría en media hora poder transmitiros toda la experiencia que tenemos en el tratamiento de estos pacientes, pero es imposible. Entonces voy a centrar la charla, la mini charla, para hablar de abordaje global, holístico, respecto a abordaje local, y más que para solucionar preguntas, más bien lo que quiero es decir, que nos hagamos unas cuantas preguntas en el tratamiento de estos bebés, ¿de acuerdo? Todos de fisioterapia, pues antes tratamos algún bebé, y es interesante que a partir de lo que vamos a ver ahora nos planteemos un abordaje un poco distinto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de torsiones helicoidales o de torsiones en el miembro inferior de un bebé, inmediatamente todos vamos a pensar en los pies cabos, en los pies zambos, en los pies planos. A lo mejor a algunos se nos ha ocurrido pensar en las rotaciones de tibia, que son muy frecuentes en los bebitos, ¿vale? Rotaciones internas, externas, y que los estudios nos dicen que la mayoría de las veces son, bueno, son casi fisiológicos, en algunos casos según la medicina, y en otros casos pues sabemos que se deben a factores genéticos o de espacio intrauterino, ¿de acuerdo? Pero que en la mayoría de los casos se van a solucionar solas. Bien, hay genéticos, gente que en determinadas tendencia al pie tambo, al valgo. En el embarazo hay varios espacios y entonces Joaquín, perdona que te interrumpa, Joaquín. Sí, dime. La conexión no es demasiado buena. No sé si te puedes acercar un poco o hay alguna otra opción que puedes hacer por ahí. Pues estoy lo más conectado que puedo. Estoy conectado al router con el cable y además no me puedo conectar. Tengo todo apagado. Además no te puedes conectar. Bueno, no. Quizás sea el sistema que da un poco de error o algo, Joaquín. No lo sé. Pero me vais oyendo. Se entrecorta un poco, ¿eh? Se entrecorta un poco. Bueno, voy a intentar hablar despacito a ver si lo vamos pillando todo. Entonces, la idea es que vamos a tener unos factores, ¿de acuerdo?, que me van a ayudar a tener este tipo de disfunciones genéticos, pues eso, el haber generalidad, por ejemplo, si hay disfunciones, hay patologías neuromusculares asociadas, pues el tono deficiente de los genera también este tipo de torsiones, ¿bien? Pero en la mayoría de los casos estas disfunciones se corrigen de manera espontánea, ¿de acuerdo? Claro, aquí tenemos que empezar a hablar de ortopédico o de osteopático, ¿de acuerdo? Es la primera diferencia que quiero que quede clara, porque al hablar de ortopédico estamos hablando de patologías con una cuantificación importante. Muchas veces las disfunciones osteopáticas no entran o no son consideradas en el examen ortopédico. Sin embargo, con el tiempo y el crecimiento del bebé acaban generando
problemas ortopédicos, ¿vale? Pero en un inicio quizá no son ni siquiera considerados, lo veremos ahora. Por ejemplo, relaciona la incidencia de las disfunciones rotatorias de la tibia con rotas. Claro, este estudio, que está hecho en pacientes adultos, son que en su momento, cuando eran bebés, pues nadie estudió si estaban disfunciones osteopáticas de movilidad de la tibia, del pie, de la cadera, del ilíaco, ¿de acuerdo? Y lo que nos encontramos en la edad adulta son alteraciones ortopédicas. Como veis en estas imágenes, son las torsiones que vamos a encontrar, ¿de acuerdo?, a nivel de la tibia, que se van a asociar, como veis aquí, pues unas torsiones externas importantes, un adolescente, y aquí tenéis una torsión externa unilateral, ¿de acuerdo? Si veis el eje del C está correcto respecto al lado contralateral, pero es la tibia la que tiene una torsión de la cúpula ósea, ¿de acuerdo?, que me genera esta posición de rotación externa. Realmente no es una rotación desde la cadera, es una rotación puramente de la tibia. Esto es una rotación ortopédica que quizá comenzó con una disfunción o con una alteración osteopática de la movilidad o de la elasticidad de esa trabécula ósea. Entonces, seguramente estos pacientes no recibieron en su momento una evaluación manual de micromovilidad de esas estructuras en la edad en la que podríamos haber corregido o haber mitigado esa rotación o esa situación de micromovilidad. Entonces, hay muchos estudios que nos hablan sobre la asociación entre las torsiones tibiales, por ejemplo, y la inestabilidad de la rótula. Es muy frecuente entre las torsiones tibiales y las discapacidades, que ahora hablaremos de ellas. Yo os planteo, ¿cuándo se manifestaron estas rotaciones de la tibia? Porque claro, este estudio, por ejemplo, habla de la inestabilidad rotuliana cuando el niño ya va caminando 4 o 6 años, cuando ya va caminando y hay un problema biomecánico manifiesto, ¿de acuerdo? Estos niños, cuando tenían semanas o meses, es posible que tuvieran una torsión tibial que se podía ver, ¿de acuerdo?, una torsión importante que así se podía ver, o es posible que tuvieran una pérdida de la elasticidad trabecular de esa tibia, o torsión interna posiblemente, pero que a nivel visual a lo mejor ni siquiera era muy relevante. Entonces es importante hacer una buena valoración manual de la elasticidad, de la calidad de movimiento de las estructuras del bebé, porque no todo lo que va a tener el bebé es patología ortopédica. No todo va a ser algo que es una patología que se pueda ver a simple vista muy evidente. A veces micromovilidad acaban generando alteraciones ortopédicas, ¿de acuerdo? Y entonces vemos que hay muchos estudios también que nos asocian la forma o la posición del ángulo Q, el bar o el valgo de la rodilla, con esa inestabilidad de la rótula o con el dolor o con la contomalacia. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿dónde empieza este proceso? ¿Es puramente genético? Es decir, ¿hay a lo mejor un aumento del ángulo Q de la rodilla de manera genética? Si es genético no lo vamos a cambiar. ¿O hay factores adquiridos en el parto, en la gestación, ¿de acuerdo?, sobre los que posiblemente esos factores adquiridos vamos a poder influir? ¿Cómo? De nuevo, detectando esa micromovilidad de las estructuras, ¿de acuerdo? Y si detectamos alguna de las estructuras que no tiene una buena movilidad, intentar normalizar esa movilidad, ¿de acuerdo? Estos tampoco recibieron tratamiento osteopático de bebés, seguro. Entonces, ¿debo considerar las lesiones de pie, de tibia, de cadera del recién nacido como entidades aisladas? Es decir, si yo tengo un bebito con una displasia de cadera de grado 2, por ejemplo, ¿voy a tratar solo la displasia de cadera? Pues es una opción. Vamos a explorar la movilidad del resto de estructuras de la pierna,
lo que te encuentras es que la mayoría de los bebitos que te vienen o con una afectación en el pie o con una displasia de cadera, te pones a examinar y si el problema está en la cadera, te encuentras que en el pie hay problema, que en la tibia hay problema, que en el fémur hay problema y que en el ilíaco hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, es muy, muy importante analizar toda esa movilidad, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante. De nuevo, tenemos mucha bibliografía científica que nos asocia los problemas de pie con las displasias de cadera. Fíjate, los dos extremos de la pierna, de la extremidad inferior del paciente, del bebé en este caso, ¿de acuerdo? Y que encuentran que cuando tenemos pacientes con displasia de cadera, es muy difícil que en ese mismo lado tengamos problemas en el pie, tengamos un pie cabo o un pie plano, lo cual se está hablando de que la torsión, la movilidad de las estructuras de ese miembro inferior no es la correcta, no es la fisiológica. En ocasiones, la entidad ortopédica, patológica más evidente a lo mejor es la displasia de cadera y de la tibia no se consideran. O tengo un pie cabo, un cambo muy grande y a lo mejor tengo un pequeño clic en la cadera que no lo considero, ¿de acuerdo? Pero normalmente están asociadas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estos estudios nos dicen que cuando estos pacientes tienen problemas en el pie, tienen más riesgo de tener displasia de la cadera, ¿de acuerdo? Encontramos en los estudios, en la mayoría, una alta asociación entre las alteraciones neonatales del pie y de la cadera. Por ejemplo, ello nos habla de que pacientes con displasia de cadera neonatal tienen muchas posibilidades de generar un pie plano en la adolescencia. La pregunta que nos tendríamos que hacer como fisioterapeutas osteópatas es: ¿fueron valorados los pies de estos pacientes neonatales cuando nacieron? Porque, claro, el hecho de que tienen una displasia de cadera se corrige con la órtesis, con la ortopedia y al bebé un pie plano. Pero en el momento del nacimiento o con el bebé, en estos casos, por ejemplo, no se valora cómo estaba el pie en ese momento, porque lo que llamaba la atención era la cadera, ¿de acuerdo? Si se hubiera mirado el pie de estos niños, posiblemente hubiéramos encontrado problemas de movilidad en el medio pie, en el talón, en el fémur, en el ilíaco, que es lo que habría que tratar en cualquier displasia de cadera, todo el bebé. Y si tengo un problema en el pie, tengo que tratar todo el bebé. Y si tengo una tortícolis, tengo que tratar todo el bebé. No puedo hacer un tratamiento local. ¿No? Pero también hay estudios que nos dicen que... También hay estudios que nos dicen que no hay relación significativa entre problemas de pie y problemas de cadera. Pero claro, son estudios que lo que buscan son disfunciones o entidades ortopédicas, grandes pies cabos con grandes luxaciones congénitas de cadera. No tienen en cuenta las disfunciones osteopáticas, la micromovilidad, que es a lo que nos vamos a dedicar los fisioterapeutas, que valoramos y tratamos con las manos. Entonces, muchos de estos estudios no son capaces de filtrar la realidad de muchos de nuestros pacientes en consulta, que lo que tienen son disfunciones osteopáticas de micromovilidad, que acaban generando síntomas que se escapan a un ortopédico. Por eso en ocasiones muchos estudios no encuentran la relación, pero no le encuentran significación. Por tanto, aquí quiero hablar de un concepto que es fundamental para nosotros, diagnóstico manual. Es con las manos que vamos a poder encontrar la micromovilidad de las estructuras. Una resonancia, una radiografía te habla de morfología, pero no te habla de movilidad y mucho menos de micromovilidad. Va a ser fundamental para valorar la micromovilidad, especialmente en los bebés. ¿De acuerdo? Vamos a
un impacto muy importante la torsión tibial, la torsión del miembro inferior sobre el hueso. Vamos a ver, embriológicamente están tres huesos distintos que se articulan, que se llama cartílago trirradiado o cartílago en Y, ¿de acuerdo? Y que en el bebé es un hueso que se está formando, que no se ha osificado, de hecho se osifica entre 12 y 16 años, y que pues hasta la 8ª semana de vida del feto, es la pierna, el miembro inferior y la pelvis es un bloque, y a partir de la semana 11, esa pierna se se hace tábulo, esa cadera, para permitir la rotación interna, normalmente interna, de los miembros inferiores del bebé, pasarse al poco espacio que hay dentro del útero, ¿de acuerdo? Por tanto, la buena elasticidad de los distintos elementos que componen el ilíaco es fundamental para que el acetábulo se excave, se haga cóncavo y permita aceptar esa cabeza del fémur. Por tanto, primera cosa que necesito para que una cadera tenga estabilidad es que la genética esté bien, ¿de acuerdo? Pero además que ese hueso o esos tres huesos del ilíaco se articulen de manera correcta en el bebé. Bien, micromovilidad de nuevo. La displasia de cadera en consulta, lo primero que me encuentro, casi el 100% de las veces, pues es un ilíaco rígido, un ilíaco que no tiene buena movilidad entre sus tres elementos, que en el bebé todavía es en fase cartilaginosa, ese cartílago en Y, y por tanto yo puedo articular, yo puedo mejorar la micromovilidad de esos elementos. Y eso acelera tremendamente el proceso de recuperación, ¿vale? Que en grado 2 o 3 de displasia va a ir asociado a una órtesis imprescindible, pero el devolverle la micromovilidad a ese elemento acelera mucho el proceso de recuperación, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que una displasia de la cabeza a otras estructuradas. Y casi el 100% de los casos que en clínica tratamos una displasia de cadera, no tibia, como ilíaco, y rigidez, muchas veces rigidez torsional, ¿de acuerdo? Que en un bebé de semanas o de meses podemos solucionar pues, con relativa facilidad porque su plasticidad es enorme, ¿de acuerdo? Planteo una pregunta, ¿qué le ocurre al hueso ilíaco ante esta torsión del miembro inferior? Pues lo que hemos hablado, va a estar rígido, ¿de acuerdo? Va a tener mayor dificultad para desarrollarse que el del lado contralateral o lado sano. Esto va a generar un cierto aplanamiento o una dificultad para excavarse la profundidad del acetábulo, ¿de acuerdo? Y esto va a colaborar, ¿de acuerdo?, a esa displasia o esa inestabilidad de la coxofemoral. Bien, entonces las torsiones aisladas, las torsiones helicoidales del miembro inferior no se van a presentar aisladas en la cadera o en el pie o en la rodilla o en torsión helicoidal de todo el cuerpo del bebé, de todas las estructuras. Como decía el doctor Oliva antes, hay que dejar de pensar en compartimentos estancos en el cuerpo, lo musculoesquelético, lo visceral, lo neurológico o lo meningio, y hay que empezar a integrarlo todo porque todas las estructuras están interrelacionadas y se interrelacionan y se afectan unas a otras, ¿de acuerdo? En los bebés con displasia de cadera, torsiones del fémur homolaterales, casi ¿qué ocurre? Muchas veces torsiones ortopédicas son de micromovilidad, hay que detectarlas con las manos, un test ortopédico no. Por tanto, muchas veces no las reflejan, pero la realidad clínica la vemos día a día y que prácticamente todos los que tienen un pie cabo tienen un problema en la tibia, todos los que tienen una cadera tienen un problema en el pie o en la tibia o en el cuello, o todos los que tienen una tortícolis tienen algo en la tibia o en el pie o en la pelvis. Muy frecuente, pues eso, la asociación entre pie, cadera, las disfunciones que sean homolaterales, es decir, tengo un pie mal, tengo la cadera mal,
¿Qué pasa con estas torsiones? ¿Se quedan en el hueso ilíaco? Si el problema en el pie o en la tibia va a ir más allá del ilíaco. Me voy a encontrar una sacroiliaca rígida, una zona lumbar rígida, ¿de acuerdo? Me voy a encontrar torsiones fasciales helicoidales desde la pelvis hasta el cráneo. Muchas veces cuando te encuentras una tortícolis congénita, te encuentras que todo el cuerpo del bebé está torsionado y para trabajar la tortícolis a lo mejor tienes que empezar a trabajar por la tibia o por el pie o por la pelvis. Y además es espectacular cuando lo abordas así, cómo es luego mucho más fácil tratar el cuello del bebé, ¿de acuerdo? Y bueno, no lo digo yo, hay estudios que la presencia de ¿de acuerdo? Entonces, vamos al enfoque ortopédico o osteopático, ¿de acuerdo? Muchas veces, cuando tú tienes un niño con una gran tortícolis que a simple vista se ve, esa tortícolis no escapa a ningún estudio, ni al ortopédico ni al osteopático. Pero en ocasiones, muchos de nuestros bebés tienen pequeños problemas para girar la cabeza a un lado, ¿de acuerdo? Que eso un test ortopédico no va a reflejar. Sin embargo, cuando tú valoras con las manos, cuando el fisioterapeuta trabaja con terapia manual, valora con sus manos la movilidad cervical, la movilidad de la pelvis, encuentra diferencias. Y además son diferencias que puedes tratar y ver cómo evolucionan después de la sesión. Reducir las torsiones helicoidales del miembro inferior se acelera el proceso de recuperación, por ejemplo, de una displasia de cadera, y esto lo vemos en la clínica. Y lo ve el pediatra también, y muchas veces los pediatras nos lo comentan, ¿no? Y es espectacular cómo esperábamos que el proceso ortopédico de este niño era altísimo. Tratar una unidad entonces de un neonato sin normalizar la movilidad del resto de las estructuras. Sí, a ver, podemos, pero no va a ser lo más eficiente. Si somos capaces de analizar la micromovilidad de todas las estructuras y donde encontremos hipomovilidad la tratamos, esa deformación, esa deformidad más manifiesta que tiene el bebé va a reaccionar mucho más antes. La tortícolis que la vemos en el cuello porque es muy evidente, muchas veces es y te encuentras que si te pones a explorar el rostro del bebé vas a encontrar otras torsiones. Os invito a que lo hagáis, ¿vale? Cuando tengáis un paciente, un bebito con una tortícolis congénita, valorar cómo gira, cómo torsiona, cómo puede disociar cuello y pelvis, valorar la movilidad en rotación interna, externa de tibias, de esos pies, que seguro que vais a encontrar disfunciones de micro. Nosotros en la consulta hacemos partícipes a los padres y cuando te traen un bebé con una tortícolis congénita y tú empiezas a tocarle el pie, empiezas a tocarle la tibia, los padres se quedan como diciendo, oye, que tiene el cuello mal, estás equivocado. Pero cuando al padre o a la madre, que no son terapeutas normalmente, les guías las manos, te vas a la tibia y les generas una contratorsión de esta para que vean la elasticidad de la sana, digamos. Te vas a la otra y les haces hacer el mismo movimiento en la trabécula ósea, de repente ellos mismos te dicen, oye, esto está más duro, esta tibia está más dura, ¿de acuerdo? Ellos mismos lo notan, es algo que es muy, muy evidente cuando usas las manos. Entonces, para normalizar esa tortícolis, tengo que irme al pie, a la tibia, a la pelvis, a la sacroiliaca, a aquello que esté rígido, que esté dentro de ese mismo patrón de torsión. Ya, podemos tratar una tortícolis congénita solamente estirando el ECOM, podemos, va a ser menos efectiva, ¿de acuerdo? Si tengo problemas de movilidad en otras estructuras, ¿vale? Pues tendré que liberar todo lo que esté hipomóvil para poder trabajar esa tortícolis. ¿Verdad? ¿Las displasias solo se van a beneficiar del tratamiento ortopédico? Pues evidentemente no, el tratamiento ortopédico es muy necesario, sobre todo en displasias de grado 3 y 4, pero en todos los grados de displasia nosotros podemos hacer un abordaje osteopático y eso, ¿de acuerdo?
¿Cómo vamos a detectar los grados leves de torsión, de hipomovilidad, de rigidez de las estructuras? Señores, con las más la fotografía de las estructuras. Y esto es como todo. La terapia manual, pues el fisioterapeuta que quiere hacer un uso preciso de la terapia manual tiene que entrenar. Igual que el guitarrista que quiere tocar con la guitarra música, pues tiene que echarle horas. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa es que pues esas torsiones heliculares del miembro inferior son muy frecuentes, pero no todas desembocan en patología ortopédica, ¿de acuerdo? Las que no son ortopédicas, las que son osteopáticas, de micromovilidad, no van a ser detectadas por los test ortopédicos, por tanto tenemos que hacer diagnóstico manual, ¿de acuerdo? Tenemos que valorar la calidad de movimiento, no solo la cantidad, porque a veces una pequeña torsión de una tibia o de un pie que en ese momento al neonato no le genera nada, cuando tenga 15 años le puede generar una luxación congénita de rótula o una condromatia. Por eso es importante tratarlo y tratarlo en las primeras semanas, meses de vida, porque cuanto más precoz es el tratamiento, es exponencial la capacidad que tiene. Y como siempre en fisioterapia, necesitamos muchos más estudios acerca de todas estas relaciones causa-efecto entre tratamiento y consecuencia. Pero, como bien decía el doctor Palomé, que debemos ampliar siempre la experiencia clínica con la investigación científica, con la evidencia científica, pero no todo es evidencia científica. Al final, casi todos los que estamos aquí, por no decir todos, somos clínicos. El fisioterapeuta se gana la vida con la clínica, entonces nos es bastante difícil hacer estudios. Por eso quizá a la fisioterapia, a toda la fisioterapia nos faltan muchos estudios, pero es importante, primero, no desdeñar la experiencia clínica, es muy importante. Y segundo, que algo no tenga evidencia no quiere decir que no funcione. El principio de combustión se definió, estoy hablando de memoria, creo que en el 1789 o por ahí, ¿vale? Pero antes de ese año las cosas ardían, ¿entendéis? No estaba descrito el proceso de combustión, pero las cosas ardían igual. Entonces, que algo no tenga evidencia no quiere decir que no funcione, quiere decir que hay que investigar más. ¿De acuerdo? Esto lo que va a que el abordaje, el enfoque osteopático al final es sencillamente un abordaje global que va desde las causas, desde el origen del problema, hacia las consecuencias. Pero muchas veces las causas son problemas de micromovilidad y esa micromovilidad hay que tocarla. Si no la tocamos, no la encontramos. ¿De acuerdo? Sin más, pues muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme. Bueno, Joaquín, muchas gracias por tu intervención. Bueno, tengo que decir que bueno, me encanta, pues ya me conoces y somos muy amigos además. Hemos tenido un poquito un problema con la conexión, porque bueno, se cortaba continuamente, no podíamos hablar, se congelaba la imagen, se traspapelaban las palabras. Hombre, yo cuando esté mejor, sin prisa, hombre, me gustaría, si es posible, que a ver si la pudieras grabar o alguna cosa. Sí, sin problema. Si pudieras grabarla para pasársela a los alumnos o alguna cosa. Por supuesto. Y para mí mismo, porque me he quedado con las ganas de alguna diapositiva de poder oírte mejor como la comentabas, la verdad. ¿Vale? Nos han hecho algunas preguntas en el chat, ¿vale? Me gustaría preguntarte, no te voy a molestar mucho porque sé que está en una situación un poco afectada, pero bueno, te pregunto, Joaquín, mira, los estudios que nos has presentado ya son todos en niños ya que entiendo que caminan, ¿verdad? No son en niños de bebé, o sea, de menores de un año. Lo normal, al menos por la experiencia clínica, es que suelen encontrarse estas patologías o suele diagnosticarse a partir de que el niño comienza a andar o está prácticamente comenzando a andar. Sí. Bueno, te pregunto un poco para que tú nos cuentes. Sí, bueno, las displasias de cadera se suelen encontrar antes, ¿de acuerdo? Porque
padres al cambiar el pañal del bebé, pues de repente oyen un clic o directamente luxan la cadera del bebé y acuden al pediatra. O el pediatra, en su valoración inicial, automáticamente hace los test y las encuentra. Pero las disfunciones de los pies sí que se suelen encontrar a posteriori, cuando el niño empieza a andar. O las disfunciones de rótula o de ángulo Q, por supuesto, se encuentran sobre todo en la adolescencia. Pero lo que planteaba es que muchas de estas funciones ortopédicas que encontramos cuando empiezan a andar, incluso en la adolescencia, tienen un origen neonatal o en el parto, en la propia gestación, que en las primeras semanas de vida se manifestaba con una alteración de la micromovilidad que con el tiempo ha ido condicionando el crecimiento y ha acabado generando una patología ortopédica. Y el pensamiento es, debemos buscar esa micromovilidad en el neonato para intentar corregirla, ¿de acuerdo? Y sería interesante si tuviéramos más estudios comparativos entre grupos poblacionales que hayan recibido esta terapia manual, esta terapia osteopática en la edad, en las primeras semanas, meses de vida, ¿vale? Comparándolo con población que no haya recibido ese para la infancia, pues de estas displasias de cadera, de estos pies equinovaros o planos, de estas rótulas con condromalácia. Esto sería muy, muy interesante porque podríamos valorar lo que vemos en la clínica en estas patologías. Muchas gracias, Joaquín. Un par de preguntas. Me dicen por aquí. Está claro que la osteopatía, cuando es un origen funcional o la lesión intraósea, pues tiene mucho trabajo que hacer, ¿no? Sobre todo en las torsiones, digamos, no tan graves, no tan ortopédicas. Pero cuando tenemos una torsión de origen neurológico o de origen genético, supongo que estudios de osteopatía en estos casos no tiene que haber demasiado, pero bueno, al menos en tu experiencia clínica, que tú nos puedas hablar, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo has tratado? ¿Qué nos puedes contar un poco? Sí, hemos tenido en la todo, en estos casos, lo primero, lo que más va a marcar el desarrollo del tratamiento es el grado de afectación neurológica que tenga el paciente, ¿de acuerdo? Eso es lo que determina la evolución, evidentemente. ¿Qué podemos hacer nosotros como osteópatas? Lo que hacemos siempre, micromodular, es decir, encontrar las estructuras que tienen más dificultad a la hora de poder crecer, de poder moverse con elasticidad y trabajarlas. Esto no vamos a conseguir. Si hay una afectación cortical del área motora, por ejemplo, no vamos a conseguir que la motricidad mejore espectacularmente, ¿de acuerdo? Pero sí es importante pues esa micromovilidad que nos va a dar pues un mejor desenvolvimiento del bebé en sus habilidades. Y se nota mucho porque te lo dice el terapeuta ocupacional, te lo dicen los otros fisios, te lo dice el pediatra, y te lo dice, se está notando, el bebé o el niño va un poquito mejor. Es espectacular, sobre todo en los casos neurológicos, a nivel de lo que explicaba el doctor Palomeque, ¿vale? El tratamiento del cráneo y del sistema dural. Ahí es donde más efecto encuentro en estos bebés. Sobre todo he trabajado con muchas parálisis infantiles, con muchas PCIs, y el cambio en la capacidad de respiración, en la capacidad de descansar, de poder dormir por la noche, que para estos niños es muy importante, de poder respirar más fácil con la caja torácica. Después de nuestro tratamiento, los familiares, que son los que están con estos niños todos los días, te lo dicen, oye, es que de repente puede dormir, es que de repente, pues de ir 24 horas con el oxígeno puesto a ponerle el oxígeno de vez en cuando. Tenemos efecto. Yo lo que aconsejaría a todo el mundo es que, por grave que sea la patología o el síndrome de un niño, que a veces da miedo tratarlos porque, pobrecito, dices, ¿qué le voy a hacer yo a este niño? Por grave que sea su patología,
intenta ayudarle con la búsqueda y el tratamiento de la micromovilidad, porque en algo le vas a ayudar, en algo va a mejorar, y a veces mejoran espectacularmente, mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Y bueno, esta pregunta te la hago yo, Joaquín, porque bueno, nosotros en la clínica vemos también mucho pequeñito, y bueno, vemos desde pies planos, pies valgos, PCI, autismo, dislexia, bueno, en fin, migraña, vemos un poco de todo, ¿no? Trastornos escolares. Y bueno, lo que sí que hemos encontrado en estos peques, no sé si tú este tema lo trabajas mucho, es una alteración en los reflejos primarios, los primitivos. Entonces, unos reflejos primitivos que no se abolen cuando deben abolirse y mucha asociación con problemas podales y problemas de miembros inferiores, pero determinado por esta abolición de reflejos primitivos, por algún tipo de hipotonía en el desarrollo. Y después también te lanzo un globo sonda, a ver tú qué me puedes decir. ¿Qué opinas de unas plantillas que nosotros utilizamos también, no siempre, pero bueno, unas plantillas tipo Burdiol, de estimulación o posturológica, ¿vale? Para trabajar este tipo de patologías. A ver tú qué nos puedes contar un poco por ahí. Pues mira, yo no tengo la experiencia que tenéis vosotros con los reflejos primarios. Sí que trabajo algo y en estos y esto es curioso porque sería muy interesante poder hacer un estudio poblacional sobre esta situación. Muchas veces estos niños que tienen alteración en la integración de los primitivos, cuando te pones a hacer una anamnesis de cómo ha sido la gestación del niño, cómo han sido esos 9 meses, si una relación, alguna de la madre, algún accidente, alguna acción emocional, pérdida de un familiar, de un drama grande y tal, muchas veces te encuentras que en el análisis que ha habido un problema emocional grande de la madre durante la gestación. Y en ocasiones aconsejamos a la madre que vaya a hacer terapia psicológica para poder normalizar sus... Y es tremendo el efecto que tiene la normalización de las emociones de la madre con el cambio de la situación en el bebé. Al final el bebé está enganchado a la madre 9 meses con un cable y el resto de la vida con un wifi. ¿O tú has podido engañar a tu madre alguna vez? Tú no has engañado a tu madre nunca. Tu madre hace como que se lo cree, pero no la engañas. Y además hormonalmente, bueno, solamente con el pecho, ¿no, Joaquín? Solamente claro, el paso que puede pasar a nivel hormonal con el pecho. Imagínate un bebé que para sobrevivir depende de su madre, que no habla el idioma inglés o castellano que hable la madre, pero habla el idioma de emociones que la madre entiende. Y si la madre está angustiada, agobiada, asustada, pues el metabolismo del bebé, los reflejos del bebé no pueden estar al 100% bien. Y luego en el empleo de las plantillas que comentas sí que el efecto, y el efecto es significativo. Cuando anda esas correcciones, claro, tú haces un estímulo de corrección en la movilidad y en el tejido, pero ese estímulo no dura 24 horas. El niño se va, juega, corre, y es interesante que ese tipo de estímulo se mantenga más horas para que el resultado aumente. Funciona muy, muy bien. Totalmente de acuerdo, Joaquín. Bueno, Joaquín, bueno, podríamos preguntarte y estar aquí toda la tarde, pero bueno, creo que un poco por respetar al siguiente ponente, ¿no? Y por que puedas descansar, que supongo que querrá descansar un poco después de la actividad mental. Pero no puedo. Bueno, se corta un poco ahora. Creo que te vamos a dar un poquito de tranquilidad. Muchas gracias, Joaquín. Un placer, ¿vale? Sí. Y bueno, que te recuperes lo antes posible. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Cádiz. Y que nada, que en breve estaremos compartiendo algún curso y alguna cervecita por ahí. Seguro. Un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias. Gracias a ti.